Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, me ha tenido bastante enganchada últimamente. ¿Y es que han escuchado hablar de Can Yaman? Por supuesto que sí, ¿verdad? Es imposible no saber de él. Pero no solo vamos a hablar de su físico, que vamos a ser sinceros, es espectacular y ya lo sé. Todos lo sabemos. Sino que vamos a explorar algo más profundo, algo que el título del vídeo ya nos adelanta: Can Yaman, mi cuerpo en Italia pero su mente sigue ahí. Revelador. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que aunque Can Yaman esté ahora mismo triunfando en Italia, trabajando en proyectos italianos, viviendo la vida italiana, hay algo que, a mi parecer, sigue muy arraigado, muy presente en él, su esencia, su origen, su yo turco. Y eso, amigos, es algo que me parece tremendamente interesante y que vamos a desgranar hoy juntos. Vamos a analizar cómo se manifiesta esa dualidad, esa mezcla de culturas, y cómo influye en su carrera, en su imagen y, por qué no, en su forma de ser. Antes de que empecemos a profundizar, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal. No se pierdan nada de lo que subimos, porque siempre intentamos traer contenido interesante y relevante, sobre todo para los amantes de las novelas turcas, de los actores turcos y de todo lo que rodea a este fascinante mundo. Así que suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguna notificación y, por supuesto, dejen un like si les gusta el tema. Empecemos. Bien, empecemos por lo básico. Can Yaman es turco. Nació y creció en Turquía y su formación, sus raíces, su familia, todo está ligado a ese país. Y eso, aunque su carrera lo haya llevado a Italia, es algo que no se puede borrar, algo que forma parte intrínseca de su ser. Imaginen que es como una especie de software que se instala en la mente desde la infancia. Aunque luego le agregues nuevos programas, el software base siempre estará allí, influyendo en tu forma de pensar, de actuar, de ver el mundo. Pero ¿cómo se manifiesta esta presencia turca en Can Yaman, incluso ahora que está triunfando en Italia? La respuesta, amigos, es mucho más compleja y fascinante de lo que podríamos imaginar a simple vista. No se trata simplemente de un actor que se mudó a otro país, es un individuo que lleva consigo una mochila cultural, emocional e identitaria que lo define y lo moldea. Asterisco asterisco primero a través de su idioma, asterisco asterisco aunque hable italiano a la perfección, su idioma materno es el turco. Y ese idioma, esa forma de expresarse, de comunicarse, es una conexión directa con sus raíces. El lenguaje es mucho más que una herramienta de comunicación, es el vehículo que transporta nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra historia. Escuchar a Can Yaman hablar turco con esa cadencia, con esa entonación tan característica, es como asomarse a su mundo interior, a ese lugar donde residen sus recuerdos, sus sentimientos más profundos y sus lazos familiares. Ver cómo interactúa con sus compatriotas, cómo se expresa en su lengua materna, nos da una pista clara de dónde reside su corazón y a qué tradiciones y costumbres se siente más apegado. Es como si el turco fuera una llave que abre las puertas de su alma, revelando su verdadera esencia. Asterisco asterisco segundo a través de sus valores y su cultura, asterisco asterisco la cultura turca, con su rica historia, sus tradiciones, su fuerte sentido de la familia, seguramente sigue siendo una base fundamental en la vida de Can Yaman. La cultura turca es un crisol de influencias, una mezcla de Oriente y Occidente que ha dado lugar a una identidad vibrante y llena de contrastes. El sentido de la familia, por ejemplo, es un pilar fundamental en la sociedad turca. La lealtad, el respeto a los mayores, la importancia de los lazos familiares son valores que, sin duda, Can Yaman ha interiorizado y que guían sus decisiones y su comportamiento. Podemos intuir que lleva consigo esos valores, esa forma de ser, incluso cuando se desenvuelve en un entorno diferente. ¿Cómo lo sabemos? Pues, por ejemplo, a través de entrevistas, de sus redes sociales, de su relación con sus padres, de sus comentarios sobre su país. Es como si la esencia turca fuera una especie de brújula que guía sus decisiones y su comportamiento. Observamos cómo se relaciona con su familia, cómo celebra las fiestas tradicionales, cómo se mantiene conectado con su país a través de la comida, la música y las costumbres. Todos estos detalles nos revelan la importancia que tiene para él su origen y su identidad turca. Es importante recordar que la cultura turca es mucho más que clichés y estereotipos. Es una cultura que ha dado al mundo grandes obras literarias, musicales, artísticas y arquitectónicas.
Es una cultura que ha sabido adaptarse a los tiempos, pero sin perder su esencia. Y es esa esencia, esa riqueza cultural, la que Can Yaman lleva consigo a donde quiera que vaya. Tercero a través de su trabajo, aunque esté tiar. Trabajando en proyectos italianos, Can Yaman no olvida sus orígenes. Y esto es algo que, a mi parecer, es muy valioso. No ha renegado de sus raíces, sino que las ha integrado, las ha fusionado con su nueva realidad. Esta integración se manifiesta de diversas maneras. Por un lado, en su deseo de representar a su país de la mejor manera posible, mostrando al mundo la riqueza y la diversidad de la cultura turca. Esto se puede ver, por ejemplo, en su interés por promover su cultura, por mantener la conexión con sus fans turcos, por participar en proyectos que le permitan acercarse a su país natal. Es como si tuviera un pie en cada lugar, un pie en Italia, donde está construyendo su carrera, y otro en Turquía, donde están sus orígenes y su corazón. No podemos olvidar su participación en eventos culturales, en programas de televisión, en entrevistas donde habla de su país con orgullo y pasión. Por otro lado, esta integración se refleja en su elección de proyectos. Can Yaman busca papeles que le permitan explorar diferentes facetas de su personalidad y de su bagaje cultural. No se limita a interpretar roles que se ajusten a los estándares occidentales, también busca proyectos que le permitan conectar con su público turco y mostrar su talento en su lengua materna. Esto demuestra su compromiso con sus raíces y su deseo de mantener viva la llama de su identidad turca. Y por último, esta integración se evidencia en su forma de trabajar. Can Yaman es un actor versátil y profesional que se adapta a las exigencias de cada proyecto. Sin embargo, siempre aporta su sello personal, su mirada particular, su experiencia cultural. Esto se traduce en interpretaciones más ricas, más auténticas y más cercanas a la realidad. Pero, ¿por qué es tan importante esta mente turca en la vida de Can Yaman? ¿Por qué es relevante para nosotros, sus fans? Pues porque es lo que lo hace único, lo que le da esa autenticidad, esa chispa que tanto nos atrae. No es solo un actor guapo, es un actor con una historia, con una cultura, con unos valores que lo definen. Es esa combinación la que lo hace tan especial, tan interesante, tan diferente. Además, esta dualidad cultural también le aporta una riqueza que se refleja en su trabajo. Le permite interpretar personajes con una profundidad, con una complejidad que quizás, un actor que solo se ha criado en un entorno cultural no podría alcanzar. Le da una perspectiva más amplia, una capacidad de empatía, una comprensión de las diferentes culturas que se traduce en su actuación. La mente turca de Can Yaman es la base sobre la cual construye su carrera y su personalidad. Es la fuente de su talento, de su carisma y de su atractivo. Es lo que lo diferencia de otros actores y lo convierte en una figura tan fascinante. Es la combinación de su formación turca con su experiencia italiana lo que le permite conectar con audiencias de todo el mundo. Y no solo eso. También es una fuente de inspiración para muchos. Ver a Can Yaman, un actor turco triunfando en Italia, rompiendo barreras culturales, demostrando que se puede conquistar el mundo sin olvidar tus raíces, es un mensaje poderoso, un ejemplo a seguir. Es una muestra de que la diversidad es una fortaleza, que la fusión de culturas puede generar cosas maravillosas. Su éxito demuestra que la identidad cultural es un activo valioso, que no hay que avergonzarse de los propios orígenes, sino que hay que abrazarlos y utilizarlos como una herramienta para alcanzar el éxito. Can Yaman es un ejemplo de cómo la diversidad puede enriquecer la vida y el trabajo. Es un embajador cultural que está abriendo puertas y rompiendo barreras. Por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tiene su éxito en la industria del entretenimiento. Can Yaman, con su carisma, su talento, su trabajo duro, ha logrado abrir puertas para otros actores turcos, ha creado un interés global por la cultura turca, por las series turcas, por la moda turca. Y eso es algo muy importante, algo que beneficia a todo un país, a toda una industria. Su éxito ha despertado la curiosidad del público internacional por la cultura turca. Los fans de Can Yaman han descubierto las series turcas, la música turca, la moda turca y la gastronomía turca. Esto ha generado un aumento de la demanda de productos y servicios turcos en todo el mundo, lo que ha beneficiado a la economía turca y ha contribuido a mejorar la imagen del país. Además, Can Yaman se ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes turcos. Su éxito demuestra que es posible alcanzar el éxito profesional sin renunciar a las propias raíces. Es un ejemplo de perseverancia, de dedicación y de talento.
Su historia inspira a los jóvenes turcos a perseguir sus sueños y a creer en sí mismos. En resumen, el impacto de Can Yaman en la industria del entretenimiento es significativo. Ha abierto puertas para otros actores turcos, ha generado un interés global por la cultura turca y ha inspirado a muchos jóvenes a perseguir sus sueños. Es su embajador cultural que está dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que Can Yaman es mucho más que un rostro bonito y un cuerpo escultural. Es un hombre con una historia, con una cultura, con unos valores que lo definen. Es un turco triunfando en Italia, pero sin dejar de ser turco, sin olvidar sus raíces, sin renunciar a su esencia. Y eso, a mi parecer, es lo que lo hace tan especial, tan atractivo, tan fascinante. En definitiva, la mente turca de Can Yaman es un tesoro que enriquece su vida, su trabajo y su relación con el mundo. Es un recordatorio de que la identidad cultural es algo valioso que debemos preservar y celebrar. Es un ejemplo de cómo la diversidad puede generar cosas maravillosas. Y sobre todo es un recordatorio de que la belleza no es solo superficial, también reside en la profundidad del alma, en la historia y en la cultura que nos definen. Su historia es un ejemplo de cómo la perseverancia, la dedicación y el talento pueden abrir puertas y romper barreras. Can Yaman es un ejemplo de cómo la diversidad puede enriquecer la vida y el trabajo. Es un embajador cultural que está dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento y en la sociedad en general. Espero que este análisis les haya gustado. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cómo ven ustedes esta dualidad en Can Yaman? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. No duden en dejar sus ideas, sus reflexiones, sus comentarios. Compartan conmigo lo que piensan, porque este es un tema que da para mucho debate y mucha conversación. Me gustaría saber si ustedes, como fans, han notado esta dualidad en su trabajo, en sus entrevistas, en su forma de relacionarse con el mundo. ¿Qué les inspira de él? ¿Qué creen que lo hace diferente? Y por supuesto, muchísimas gracias por ver el vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención, por su apoyo. Significa mucho para mí. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande y hasta la próxima. Chao.